Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir y comienza a llamarse CDMX. Conoce este proceso de transformación. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entra en funciones el próximo 15 de septiembre. A partir de ese momento, los diputados, los asambleístas constituyentes, comenzarán a discutir y luego aprobar las leyes de nuestra Constitución, que deberá de quedar promulgada en febrero de 2017. Yo tengo el honor de representar a la persona a la que le corresponde ser la decana y por lo tanto encabezar el decanato. Bueno, pues imagínense que pues representa que somos los de mayor edad y aquí la número uno soy yo, de manera que para mí es muy satisfactorio que pues pueda yo estar en este evento y al mismo tiempo pues eso me hace de una gran responsabilidad. ¿Cuáles son las necesidades principales que deben estar reflejadas en nuestra Constitución para que los habitantes de esta ciudad podamos vivir mejor, más contentos? Pues yo creo que son las que tienen que ver con la calidad de vida que podemos tener, tanto por lo que se refiere a la contaminación, que en el Distrito Federal, pues como usted sabe, es muy intensa, y por otro lado, pues la vialidad, o sea, las facilidades de poderse transportar dentro de la propia delegación, no solo dentro de la propia, digamos, pues sí, de lo que fue de las delegaciones, sino también de todo el Distrito Federal y pues hasta de los estados circunvecinos. Y bueno, estos dos temas, la movilidad, la calidad del aire, ¿habrá herramientas en la Constitución para mejorar, para que mejoren? Yo creo que, en la Constitución sí va a haber, sobre todo responsables, ¿no? Los que la Constitución designe para encargarse, pues, de contribuir que representen a la ciudadanía, o sea, los que aquí habitamos, y que puedan ellos tener, pues como en todos los sistemas representativos de representación democrática, llevar la voz de las demandas y también pues estar al tanto de lo que se puede ofrecer. Es una ciudad hermosa, la Ciudad de México. ¿Cómo hará la Constitución para preservar esta belleza, pero también pues para exaltarla y que cada vez tengamos una ciudad más limpia, más bonita, más segura? Eso es mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Sí. Sí. Y pues sí, efectivamente, eso le toca sobre todo a la autoridad local. Sí. Y pues yo espero que los habitantes de la ciudad estemos al pendiente de eso para exigirles a nuestros representantes que no descuiden a la ciudad en ese aspecto, en esos aspectos. Y yo creo que lo van a hacer porque, pues, imagínense ustedes toda la tradición que hay aquí en este valle, que aquí estamos y la que tenemos que dejar y la que tenemos que cuidar para dejar a nuestros sucesores. Las demarcaciones serán gobernadas por un alcalde y por un consejo ciudadano elegido a través del voto que se encargará de vigilar las acciones que competan a la comunidad. Yo creo que esta forma de los gobiernos locales, de las alcaldías, y que significan pues mantener el local donde todos nos movemos, y ahí es el que tiene más contacto con la vida cotidiana del ciudadano, pues mantenerla abierta democráticamente. Yo creo que eso va a ser como es ahorita, ¿no? Yo creo que la participación ciudadana en el Distrito Federal a mí me parece que es buena, puede ser mejor. ¿Cómo asegurar, maestra, que ese Consejo Ciudadano responda a intereses de la población y no a posibles intereses partidistas o de grupos determinados? Bueno, y a veces que pues los partidos son ya también una forma de operar y de ser de nuestra ciudad, pero de todas maneras los habitantes de cada alcaldía
yo creo que van a estar conscientes de los problemas locales que tengan, que tienen que atender las autoridades locales. La Constitución de la Ciudad de México creará una nueva relación entre autoridad y población. La participación ciudadana será fundamental para combatir la corrupción y también para hacer valer nuestros derechos. Bueno, las obligaciones del ciudadano son múltiples, las que están relacionadas con la vida diaria, sobre todo, y no solo que se refieran a la forma de vida y a la de observar todas las disposiciones que se han aprobado en materia de tránsito, de circulación, de manejo de los desechos, eso es importantísimo. La cuestión de la basura, la cuestión también de la escolaridad, de si hay niños en la casa, la escolaridad de los niños, de los jóvenes, también es de una gran importancia. Y en materia de educación, ¿habrá modificaciones en la manera en la que se lleva en la Ciudad de México a través de esta nuestra nueva Constitución? No, yo creo que no va a haber modificaciones que lo limiten, no, sino que la amplíen más, porque se mantendrá desde luego el hecho de que existe la obligación de ofrecer educación de nivel preprimario y primario y secundario a toda la población que lo demande. Por tu seguridad, la Procuración de Justicia y la Policía dependerán exclusivamente de la Ciudad de México. Uno de los problemas que más afecta a grupos de población ya muy nutridos como el nuestro, ¿no?, que es el de la delincuencia. Y yo creo que en eso, el Distrito Federal, el ex Distrito Federal, ahora la Ciudad de México, tiene, igual que cualquier urbe de gran tamaño, no deja de tener estos problemas. Pero yo creo que eso fundamentalmente se puede tratar con educación para todos. Y yo creo que para eso disponemos tanto de las vías de comunicación, por radio, televisión, información, para prevenirnos y hacer que disminuyan los coeficientes de delincuencia que existen. ¿Y cómo ve usted, maestra Ifigenia, la Ciudad de México, digamos en unos 5 años, una vez que ya se haya promulgado nuestra Constitución, digamos en el año 2021? Yo creo que va a estar bien, va a seguir viendo un gran interés. La población de esta parte de la República es una población que ya tiene un grado de alfabetización casi total. No creo que haya analfabetos aquí. La dotación de escuelas es enorme, la va a seguir habiendo, y además aquí también no nomás nos va a tocar a los ciudadanos, sino también a los que están en los órganos de prensa, de publicidad, de radio, de televisión, a que sus programas sean ilustrativos, informativos, educativos. Yo tengo una gran confianza, no creo que haya un deterioro en el cambio de estatus jurídico, sino al contrario. Yo creo que va a haber la oportunidad de tener todavía una mejor atención a la vida cotidiana de las localidades de esta Ciudad de México. Capitalino, chilango, mexiqueño, mexicalino. ¿Qué gentilicio prefieren nuestros notables? El capitalino, ese sí vamos a seguir siendo, ¿no? Porque somos la capital de la República. Entonces, capitalino y de Ciudad de México, citadinos. Citadinos mexiquenses. No, porque están los del Estado de México. Así es, ellos llegaron primero con ese nombre. Exactamente. Ellos son los mexiquenses. Así que nosotros, sí, citadinos. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?